Lo que no conté sobre los presidentes militares es un libro compuesto por sucesos anecdóticos de los que fue testigo el abogado y escritor Waldo Chávez Velasco. El autor, con un excelente dominio de la narrativa y el humor, nos describe el desenvolvimiento de algunos sucesos de los que fue testigo directo, pues este polifacético abogado trabajó en Casa Presidencial junto al presidente coronel Julio Adalberto Rivera, que gobernó entre 1962 y 1967. Asimismo, llevó las comunicaciones del presidente general Fidel Sánchez Hernández, que gobernó entre 1967 a 1972, y dirigió el Centro Nacional de Información durante la administración del presidente coronel Arturo Armando Molina, que gobernó entre 1972 y 1977. Uno de los aspectos importantes de este libro es la visión desde los gobiernos dirigidos por el militarismo, el cual lo convierte en pieza necesaria para entender las relaciones de poder frente a las convulsiones de aquellos aciagos días en la sociedad salvadoreña. Desde esa perspectiva, la experiencia del autor se vuelve en una interesante mezcla de datos que ayudan a entender la intimidad de los hombres que con mano de hierro dirigieron las riendas del país, mientras éste se encontraba en una de las etapas de extrema tensión social. Te invito a explorar esta fascinante historia. Comencemos. Lo que no conté sobre los presidentes militares es un libro compuesto de anécdotas que enmarcan algunos momentos que, por su singularidad y los personajes que intervienen en los mismos, los vuelven intensos y sumamente interesantes para entender las relaciones de poder de algunos presidentes militares. El libro inicia con la experiencia que el autor tuvo a la edad de 7 años, cuando fue llevado ante el presidente general Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó desde 1932 a 1944, a quien le declamó el poema El Nido de Alfredo Espino. El autor relata que a esa corta edad contemplaba al general como a un gigantesco lagarto de porcelana. Vale agregar que la visión de gigante lagarto que Chávez Velasco observó en el general Martínez es simétrica con las terribles historias documentadas que existen sobre él durante su gobierno. Más adelante nos relata aspectos del presidente Óscar Osorio, que gobernó de 1950 a 1956, quien tenía la fama de ser un mujeriego. El autor nos cuenta que la primera dama le asestó varios balazos a su esposo cuando se enteró de una aventura pasional que tenía con otra mujer. Sin embargo, la versión oficial de Casa Presidencial aseguraba que el presidente Osorio había sido internado en un hospital debido a un ataque de apendicitis. De Osorio, el autor asegura que fue uno de los presidentes más honrados que tuvo El Salvador, y al terminar su mandato, sus compañeros de armas le consiguieron un pequeño cargo como director del Instituto de Colonización Rural, el cual ocupó hasta su muerte. El autor Chávez Velasco obtuvo el doctorado en Derecho Internacional Público en 1959 en la Universidad de Bolonia, Italia, y fue en Roma donde conoció al joven estudiante Julio Adalberto Rivera, quien posteriormente gobernara el país entre 1962 a 1967. Chávez Velasco fue uno de los hombres más cercanos al presidente, el coronel Julio Rivera, y en el libro plantea que durante su administración Rivera mejoró las instituciones del sistema político, aunque sobre este aspecto existen datos verídicos que demuestran que fue durante su gestión que comenzó el nacimiento de lo que posteriormente fueron los escuadrones de la muerte. Uno de los datos interesantes que aborda el libro es sostener que el presidente Rivera, aunque estaba casado, mantenía un fuerte romance con la señorita Mélida Anaya Montes, quien fue la fundadora y líder de Andes 21 de junio. Los chismes entre oficiales que rodeaban al presidente decían que la tenía quieta, y fue por eso que durante su gobierno no hubo problemas con los maestros.
Según el autor, el presidente Rivera llegaba a casa presidencial en su motocicleta Harley Davidson y sin seguridad. Al final de su mandato, Rivera entregó el poder al general Fidel Sánchez Hernández. El traspaso de poder se realizó en el Gimnasio Nacional. Y al terminar el acto, Rivera, despojado de la banda, quedó literalmente a la deriva. El autor del libro nos comenta que a la salida encontró a Rivera alterado, y al preguntarle qué le pasaba, le respondió: estos hijos de la gran P me dejaron sin carro, estoy viendo cómo agarro un taxi. El autor relata que lo llevó a su casa en su automóvil. Chávez Velasco relata que conoció al general Fidel Sánchez Hernández al ser recomendado por Rivera para que colaborara en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la República. Posteriormente se convirtió en uno de sus más allegados asesores. Durante la administración de Sánchez Hernández se desarrollaron varios acontecimientos sombríos, siendo uno de los más importantes la Guerra de 100 Horas contra Honduras, la cual fue empujada por las luchas de los grupos de poder económico. En su libro, Chávez Velasco expone la temible personalidad de José Alberto Medrano, quien fue nombrado como director de la Guardia Nacional por Sánchez Hernández. Según el libro, Medrano era considerado un héroe nacional por sus actos cometidos en Honduras. Dicha condición le había convertido en un funcionario complicado y cuyos abusos de poder no podía controlar el propio presidente. Medrano, según Chávez Velasco, se la pasaba borracho y haciendo escándalos mientras dirigía a los soldados bajo su mando. Sánchez Hernández se cansó de los abusos de Medrano y decidió destituirlo. Al enviar al coronel que lo reemplazaría, Medrano le asestó un balazo que por poco lo mata. Posterior a ese incidente, asesinó a un detective de la Policía Nacional. Chávez Velasco nos cuenta que después del incidente, Medrano se parapetó en su casa, lugar que fue rodeado y posteriormente capturado y llevado a juicio, logrando salir librado de la justicia mediante sobornos y amenazas a los miembros del jurado. Al salir del juicio, sus adeptos lo recibieron como a un héroe. Otro de los turbios episodios que relata el libro es la manera como se organizó el fraude electoral de las elecciones de 1972, que le dio el gane al coronel Arturo Armando Molina. En esas elecciones el PCN iba perdiendo frente a la Unión Nacional Opositora. Chávez Velasco cuenta que las predicciones de las encuestas se iban cumpliendo y le daban el gane a la UNO, por lo que al momento de estar en el recuento de votos, la dirección del partido oficial llamó a un grupo a los que identificaban como los chaneques para que se encargaran de meter votos del PCN en las urnas. Dichos actos, según el autor, se realizaron al interior de la escuela militar. En cuanto al desarrollo de la presidencia del coronel Arturo Armando Molina, Chávez Velasco lo considera el presidente más inteligente de los gobiernos militares. Las anécdotas sobre su administración se enfocan a situaciones de carácter administrativo y de eventos que se centran en su círculo de poder. Sin embargo, no relaciona la profunda crisis social y la creciente organización de masas con el aparecimiento de los primeros grupos subversivos y el auge de los escuadrones de la muerte, que fueron los fenómenos que caracterizaron la violenta década de los 70. Aunque no omite en señalar el poder que tenían los organismos de inteligencia como la Agencia Nacional de Seguridad del Salvador, ANSESAL, y el Centro de Operaciones Políticas, ya que estos organismos jugaron un protagonismo cuando Monseñor Luis Chávez González renuncia a su cargo de arzobispo y se debía elegir al sucesor, por lo que la elección de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames tuvo el visto bueno de ANSESAL y el COP, Centro de Operaciones Políticas, producto de una minuciosa calificación en la que se le consideraba un hombre derechista y de fácil manipulación. Un asunto curioso que Chávez Velasco relata sobre Monseñor Luis Chávez y González es que después de que la Catedral Metropolitana fuera consumida por un voraz incendio en 1951,
se abrió un certamen para la construcción del nuevo templo. En dicho certamen participaron desde los que idearon y diseñaron Brasilia, la moderna capital de Brasil, hasta alumnos de Antonio Gaudí, y a todos los rechazó y mejor prefirió darle el proyecto a un constructor salvadoreño sin experiencia en ese tipo de edificaciones. El autor dice que es por eso que tenemos una de las catedrales mastodontónicas y más feas del mundo. Vale agregar que ese dato curioso se asemeja a la destrucción del precioso mosaico que Fernando Llor construyó en el frontispicio de catedral. La destrucción del mosaico fue ordenada por el arzobispo José Luis Escobar Alas. Chávez Velasco nos pone en bandeja de plata otras anécdotas interesantes en su libro, y para conocerlas es necesario que se hagan de un ejemplar. Y sobre las obras del autor tenemos Ruc de Moab, obra dramática en verso, cuentos medievales, es una recopilación de cuentos, cuentos de hoy y de mañana, recopilación de cuentos, El Cepitín, teatro, El Sombrero de Otoño, teatro, Fábrica de Sueños, teatro, Lápidas de la Guerra Civil, poemario, ¿Quién secuestró a Scott? Es una novela muy buena, yo la leí y se las recomiendo. Y bueno, estimados lectores, recomiendo la lectura del libro Lo que no conté de los presidentes militares, de nuestro escritor Waldo Chávez Velasco, que además de tener la visión del oficialismo militar, es sin duda una pieza fundamental en el rompecabezas para terminar de entender la historia de nuestra querida patria, El Salvador. Muchas gracias. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido, te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.